Deuteronomios capítulo 10, versículo 12 y 13 de la palabra de Dios estaremos leyendo. Me avisa, amado hermano, cuando usted ya haya encontrado la cita. Amén. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera: Ahora pues, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti, sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Jehová y sus estatutos que yo te prescribo hoy, para que tengas prosperidad. Amén. Señor y Dios que estás en las alturas, te damos gracias por la oportunidad y la bendición que tú nos das de estar en este lugar. Señor, gracias porque es tu misericordia la que nos permite asistir a este lugar para tener un momento de comunión contigo. Gracias, poderoso Rey, por esta oportunidad de predicar tu palabra. Que seas tú tomando el control, Señor, de todo en este lugar, tomando el control, Dios mío, de mis hermanos, de mi vida, para que esta palabra de bendición pueda llegar a nuestros corazones. Señor, glorifícate, que esa palabra quede en cada vida, Dios mío, y la podamos poner por obra como a ti, Señor, te agrada. Que seamos esos hacedores de tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse, amado hermano, y estaremos tocando un tema que se llama exigencias de Dios. Amén. ¿Qué es lo que Dios nos exige a nosotros? Ese versículo o esos versículos que estuvimos leyendo dice que Jehová pide al pueblo, a su pueblo le hace unas exigencias o le pide algunas cosas. En este caso que atendamos a sus mandamientos. Pero ¿qué puede ser lo que el Señor puede estar pidiéndonos? Y para eso debemos saber qué significa la palabra exigencia. Exigencia es una ordenanza o es un mandamiento o algo que nosotros debemos cumplir, necesario para algo que esperamos. Un ejemplo sencillo: para usted realizar una transacción en un banco o retirar un dinero que usted tenga en una cuenta, usted necesariamente tiene que llevar su cédula y la tarjeta que usted tiene en ese banco. Si usted llega allá y dice, no, se me quedó la cédula, pero aquí tengo la tarjeta, le dicen, no señor, no se le puede hacer el trámite. Y no es que no se pueda hacer realmente, sino que es una exigencia de ese lugar para hacer ese trámite. Entonces el Señor nos ha salvado, nos ha permitido estar en su presencia, ser parte del pueblo de Dios, pero para que nosotros podamos permanecer en ese pueblo de Dios, hay algo que Él nos pide. Hay cosas que Él pide de nosotros que necesariamente debemos cumplir si queremos seguir haciendo parte de ese pueblo. Y la primera exigencia que Dios hace se llama la obediencia. La palabra de Dios en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel le dice a Saúl, es mejor el obedecer que los sacrificios. Y obedecer implica hacer la voluntad de otra persona, así yo no sienta comodidad en lo que me está pidiendo. Eso es obediencia. No es que a mí me guste hacerlo, sino que yo sé que lo tengo que hacer o que a mí me corresponde hacerlo. Y yo me dispongo a hacer la voluntad de otro. Esa es la obediencia que Dios quiere para nuestra vida. Y este capítulo 15 del libro de Samuel habla de Saúl. Saúl es una persona o un joven que el Señor desde muy temprano lo llama al reinado de Israel, el primer rey que Dios colocó. Y no un rey de transición como terminó siendo, sino que él iba a ser un rey permanente en ese lugar. Su descendencia iba a continuar ahí, pero dependía de algo que se llama la obediencia. Tristemente, el Señor le avisa a él con tiempo y él no obedece. En el capítulo 12 de Samuel, versículos 14 y 15, la palabra del Señor dice que Samuel recién ya está colocado, Saúl como rey. Samuel le dice, si tú y tu rey oyes la voz de Jehová tu Dios, primero la oye para que la pueda obedecer. Y luego le dice, y la pones por obra, dice, haréis bien. Pero si no lo haces, dice, la mano de Jehová estará contra vosotros. O sea, Saúl tenía la oportunidad de la bendición de Dios en su vida, como usted y yo, como jóvenes, como adultos, tenemos la oportunidad de que la bendición nos acompañe. Pero dependemos de esa primera exigencia que se llama la obediencia a Dios. Y Saúl tuvo victorias por esa obediencia, pero el inconveniente de Saúl es que no demoró mucho tiempo obedeciendo al Señor. Si usted lee el siguiente capítulo, capítulo 13, si no estoy
mal, dice la palabra del Señor, de que allí derrotan a los filisteos. Y en esa derrota a los filisteos, una de las ordenanzas que había puesto Dios desde el libro de Levítico, mucho antes de que Saúl fuera rey, dice la palabra que los sacrificios debían ser hechos por los sacerdotes y los levitas. Debía ser una persona autorizada para poder hacerlo. Pero si usted lee ese capítulo, en el capítulo 13, versículo 8 al 14, usted va a notar algo, y es que dice que Saúl espera los 7 días que Samuel le dijo, y a los 7 días Samuel no aparece, y el pueblo pues estaba asustado porque los filisteos y los enemigos estaban alrededor, y ellos se empiezan a asustar y el pueblo se empieza a ir. Y resulta que cuando un líder está ahí no puede depender de las personas que si se van, si se quedan, sino debe depender de Dios. Y este hombre vio que la gente se iba y empezó a pensar, son menos personas que me van a apoyar a mí en la batalla, son menos personas peleando. Y eso indica que cada vez vamos a ser más débiles. Y empezó a pensar fue en eso y no en la obediencia a Dios. Y cuando llega el momento en que ya ve un número muy mínimo y que cada vez más se iban, dice que Saúl llega y llama a las personas, le dice, traigan el sacrificio que yo lo voy a ofrecer. ¿Será que ahí él está obedeciendo la palabra de Dios? Cuando la ordenanza directa de Dios era que era agradable a él que el pueblo trajera la ofrenda y el sacrificio al sacerdote. Luego el sacerdote realizaba el ritual, la forma como Dios lo estipuló en Levítico, para que ahí sí pudiera ser aceptable delante de Dios. Y esto se hacía para que Dios garantizara la victoria frente a esos pueblos, frente a los que iban a pelear. En este caso, Saúl corre e inmediatamente presenta la ofrenda y el sacrificio delante de Dios. Pero me llama la atención que la Biblia dice ahí en esos mismos versículos que apenas termina él de ofrecer el sacrificio, dice la palabra del Señor que aparece Samuel. Apenas él termina de hacerlo. Y cuando él ve a Samuel, lo primero que le dice, no, es que yo vi que todos se iban y pues yo de una vez corrí y fui y lo hice, diciendo, me esforcé en hacerlo. Y resulta que las cosas no es tanto que nos esforcemos. Es cierto que el Señor le dijo a Josué en su momento, esfuérzate, pero esfuérzate a seguir las cosas, a hacer lo que Dios exige. No es esforzarme a hacer las cosas como a mí se me ocurren, como lo hizo Saúl ahí. Entonces Saúl desobedeció en ese momento, y como toda desobediencia acarrea un problema, la palabra que le dice Samuel a Saúl es, tu reino ya no será permanente, tu reino ya no se irá a tu descendencia, ya no lo podrás hacer, porque debías haber obedecido la palabra de Dios. O sea que si nosotros queremos que la presencia de Dios siga con nosotros, dependemos de la obediencia. Ese es lo primero que el Señor nos exige. A partir de que nos arrepentimos y todo esto, Dios ya empieza a pedir que nosotros nos vayamos encarrilando en lo que Él quiere para nuestras vidas. Y Él se dejó llevar por esa dificultad y por eso es que Él hace eso. Y la Biblia dice en el versículo 3, el Señor le dice a este hombre en el capítulo 15, así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré a Amalec por oponérsele a Israel en el camino que subía hacia el desierto. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene. No te apiades de él, mata a hombres, mujeres, camellos, bueno, a todo lo que se encuentre por delante debía morir en ese lugar. Y entonces ya Samuel le da la orden que Dios le envió y ya Saúl se va a cumplir esa orden. Y hasta ese momento Saúl va obedeciendo. Y Saúl va y dice la palabra que vence a aquellos de amalecitas, vence a ese pueblo y lo somete. Pero cuando lo somete, dice la palabra del Señor de que Saúl se levanta y mira lo que había en ese lugar. Y lo que empiece a ver este hombre es unas vacas gordas, ovejas gordas, tesoros, bueno, tantas cosas aparentemente buenas que el Señor había dicho que eran anatemas, pero para él eran buenas. Y es lo que prácticamente uno cuando empieza el camino del Señor empieza a hacer. Uno cuando empieza el camino del Señor y está obedeciendo lo que el Señor dice, llega un momento en el que uno empieza a mirar hacia afuera y empieza a ver cosas que no sirven y aparentemente son buenas, que fue lo que le pasó a este hombre en ese capítulo. Y entonces él empieza a ver eso y dice, no, mejor destruyamos lo que no sirve, destruyamos lo vil, aquello que no nos sirve para nada, pero esas vacas gordas guárdenmelas porque esas me sirven. Y empieza a guardar todo eso, y luego de que el profeta se acerca, el profeta viene a él, entonces ahora le dice a Samuel, yo he cumplido la palabra de Jehová. ¿Será que sí la había cumplido?
Este hombre no había cumplido, sino lo único que cumplió fue ir y atacar el pueblo, porque de ahí para allá no cumplió nada, porque la Biblia dice de que dejó primeramente al rey vivo, y el rey era la primera persona que debía morir en ese lugar, porque había sido el que se había opuesto a este pueblo que venía, que era el pueblo de Israel, camino hacia Canaán. O sea que era la primera persona que debía fallecer por el castigo que Dios tenía para ellos. Pero Saúl, muy buena gente, lo deja bien. Y luego dice que el pueblo, ahora ya no se compromete él, dice el pueblo quiso traer las ovejas, pero no fue el pueblo, fue una orden directa de Saúl el que decide hacer eso, traer esos animales para ahí. Y luego dice, y lo traemos como sacrificio a Dios. ¿Será que para Dios era importante ese sacrificio después de una desobediencia que él había hecho? Claro que no, porque eso es lo que le dice el capítulo que mencioné, dice, es mejor el obedecer que los sacrificios. O sea, si yo vengo temprano a un culto, si yo aparentemente todo está bien, yo asisto y todo lo que yo pueda hacer, que sea visible para que las personas digan, uy, esa persona como busca de Dios, pero yo no estoy cumpliendo, obedeciendo la palabra de Dios, hago lo mismo que está haciendo Saúl ahí, diciendo, sí, yo he cumplido la palabra de Jehová, pero realmente no estaba cumpliendo nada de lo que Dios le había mandado. Y ahí es donde viene el problema, porque ahora ya no es solamente el reino el que se pierde, sino es la vida de él la que se pierde, porque el Espíritu de Dios dice que se aparta de Saúl y no vuelve a estar con él. Y de ahí en adelante encontramos que aparece en escena David, y mientras David iba avanzando y creciendo en las cosas de Dios, dice la palabra que a Saúl lo atormentaba un espíritu. ¿Por qué empezó a pasar eso? Por una desobediencia. Dios no puede respaldarlo a uno si uno no está cumpliendo la palabra que Él nos da. Él dice, obedezcamos, y nosotros lo que debemos hacer es obedecer su palabra y no ponernos a mirar que a mí me parece mejor allí, que a mí me parece mejor acá. ¿Qué fue lo que hizo Saúl? Él vio como bueno traer esos sacrificios y presentarlos y guardarlos para él primeramente, porque realmente el presentarlos a Dios era como una apariencia para él poder tener lo demás que había en ese lugar. Entonces Dios nos pide la obediencia, y a nosotros Dios también nos ha hecho una exigencia, y es en el 1 de Juan capítulo 2 versículo 15, donde dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Esa es una ordenanza de parte de Dios para nosotros, porque Dios sabe que el ser humano tiene esa atracción hacia las cosas del mundo después de que falló, y entonces Él le dice, no améis las cosas del mundo. O sea, empiece usted a obedecer la palabra del Señor y no empiece a mirar lo que lo está rodeando. Y la juventud es una de las partes como más difíciles en la parte de la iglesia, porque la inexperiencia de uno de joven o de las personas en la juventud es que empieza a dudar mucho más fácil que la persona que lleva tiempo, porque ya tiene una experiencia esa persona con Dios, y ya cualquier cosa que viene, ya él se aferra al Señor. Pero el joven se deja llevar por las circunstancias, y el joven, una de las cosas que más lo ataca es lo que se llama la moda, lo que se llama los amigos en los lugares donde él está, el colegio, universidades, donde quiera que está. Eso es una de las expresiones más fuertes, porque entonces el amigo hace, pero resulta que yo no puedo hacer, y entonces ahí es donde empieza la tortura del joven cristiano, que si no es un joven que ha aprendido a conocer a Dios, a obedecer su palabra, entonces empieza a decir, si ve que ellos pueden y yo no. Y una de las cosas que Dios le dijo al pueblo de Israel es, a ellos le ha sido permitido porque ellos no me conocen. Le decía Dios al pueblo de Israel a través del Éxodo, y le decía, pero ustedes no lo pueden hacer porque es que ustedes son pueblo escogido por mí, y yo ya llevo una obra en ustedes para que ustedes, yo pueda ser su Dios y ustedes puedan ser mi pueblo. O sea, no era posible y no es posible nosotros como jóvenes sentirnos mal porque no podamos hacer o no hagamos lo que ellos hacen, porque nosotros tenemos un Dios y tenemos una experiencia con Él cada día que nos va enamorando de Él. Y ahí es cuando no se debe hacer una carga para el joven. Gracias a Dios, qué bendición aquellos que cada día han ido aprendiendo eso, que el apartarse del pecado no es una carga, es una libertad que Dios nos da a nosotros. Por algo el Señor dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. O sea, que a través de Él y obedeciendo su palabra podemos tener libertad. Y nosotros como jóvenes debemos ir aprendiendo esa palabra que el Señor nos da y obedecerla, que es lo primero que Él nos exige. También
La palabra del Señor nos dice, primera de Samuel capítulo 15, versículo 10, dice, me pesa haber puesto a Saúl por rey, no ha cumplido mis palabras. Ahí se rompió inmediatamente la comunión de Dios con esta persona. Primera de Samuel 15, capítulo 15, versículo 10 y 11. Ahí la palabra del Señor nos habla de eso, de que Dios dice, me pesa a mí haber colocado a ese hombre allí. Y que Dios no le pese que Él haya muerto por nuestras vidas, porque Él nos ha permitido estar aquí. Sería muy triste que nosotros estemos aquí diciendo yo qué aburrido aquí sentado en la iglesia y pudiendo estar en otro lugar. Eso sería muy triste para Dios, porque Dios ha hecho una obra especial a través de su Hijo amado para que nosotros podamos estar aquí. Y Él espera que nosotros nos dispongamos a obedecer. Y la pregunta sería, Dios dijo de Saúl, me pesa a mí. Ahora la pregunta sería, ¿qué dirá Dios de nosotros en cuanto a la obediencia? ¿Si estamos nosotros dispuestos a obedecerle al Señor? ¿Si nos disponemos nosotros y estamos obedeciendo? La palabra del Señor también nos da otro ejemplo, y este ejemplo se llama Abraham, que fue llamado también el padre de la fe. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 22, sacrifica a tu hijo en el monte que yo te diré, versículo 1 y 2, el Señor le da esa ordenanza. Y si evaluamos esta ordenanza que Dios le da a Abraham con la que Dios le da a Saúl, era más sencillo obedecer lo que Dios le dio a Saúl, porque las personas que iban a morir no eran familia de él, eran un pueblo, ni siquiera eran del pueblo de Israel. Pero ahora Dios aquí le dice a Abraham, sacrifica a tu hijo. Y lo que a mí me llama la atención y me lleva a mirar es que no era cualquier cosa lo que Dios le estaba pidiendo. Primero era Isaac, era el hijo de la promesa. O sea, Dios ya le había dicho a Abraham, en Isaac va a haber la descendencia y la promesa que yo te di. O sea que si Isaac salía del escenario, Isaac no estaba, era sacrificado, moría, la esperanza de este hombre prácticamente moría ahí. Porque la promesa estaba sobre ese hijo. Dios no había dicho, yo te bendeciré a través de un hijo, dijo a través de Isaac, él, de la promesa. Y ahora Dios le dice, sacrifícalo. Lógicamente no era fácil. Primero porque era padre y segundo porque había una promesa. Después de tantos años esperando que ese muchacho llegue, porque de hecho Abraham se equivocó por querer adelantar las cosas. Y aún así le tuvo que esperar, y ya en su vejez llega el muchacho, y ya él sabe que ya no puede tener más hijos, y Dios le pide esto, pues eso no era fácil para él. Pero como Abraham sí era alguien que se había determinado a obedecer la palabra del Señor, si usted lee el versículo 3 dice que él se levanta temprano, primera forma como él muestra de que sí está dispuesto a obedecer. O sea, no hizo roña, no se demoró, no se hizo el loco a ver qué pasa si nos demoramos. Dice, se levanta temprano, rápido, a obedecer. Y dice que se dirige al lugar al que Dios le había mandado ir. O sea, ya Abraham aquí ya había aprendido a conocer a Dios. Porque si usted mira al Abraham anterior, recién Dios lo llama, Abraham no era un Dios, no era un hombre que tuviera esa fe como tenía aquí, ni esa confianza en Dios. Porque él se equivocó muchas veces antes de esta situación. Pero aquí ya Abraham conocía a Dios. Y dice, se levanta temprano y toma a Isaac y empieza a llevar a Isaac hacia ese lugar. Y él empieza, yo creo que en el camino, a pensar qué puede pasar. Porque él sabía que ahí era la promesa. Pero me llama la atención que él no hace roña en el camino tampoco. Él empieza a avanzar rápidamente hacia el lugar que Dios le pidió que fuera. Y cuando llega allá, en ese camino, el hijo le hace una pregunta que yo digo que debe ser muy dolorosa para un padre, y es, ¿dónde está el cordero del sacrificio? Yo me imagino él en qué pensaría sabiendo de que era el niño, y el niño empieza a mirar, tenemos fuego, tenemos todo, pero el sacrificio no está. ¿Qué pasó? Y él muy hábilmente le dice, el Señor proveerá. El Señor proveerá. Esa frase me da dos cosas. Uno, que él sabía que si el muchacho se enteraba, pues era un poquito más difícil cumplir la orden. Y dos, cuando él dice, el Señor proveerá, es porque él tiene una esperanza. O sea, él dice, algo va a pasar allá que yo todavía no sé, pero Dios no va a echar por tierra una palabra que ya me entregó. Y por eso él le dice, el Señor proveerá. Y empieza a continuar ese camino hacia ese lugar. Y cuando llega allá, Abraham de una vez lo amarra al muchacho, lo coloca ahí
y sin pensarlo dos veces de una vez manda su mano a cumplir la orden que Dios le había entregado. Y ahí es cuando Dios ya aparece y le dice a Abraham, ya conozco que realmente me teme, que realmente obedeces a Dios, porque te pedí lo que más amabas. La Biblia lo muestra como algo que él amaba mucho y que no era algo fácil de hacer. Pero Saúl, que era algo más sencillo, no lo hizo. Y entonces Abraham logra la bendición de Dios, porque como lo dije al principio, el obedecer a Dios trae victorias y el desobedecer trae fracasos. Ya le mostré el ejemplo de Saúl. Saúl en el capítulo 16, versículo 1 dice que él es echado y desterrado prácticamente de la presencia de Dios, porque ya Dios no lo volvió a tener en cuenta. Pero si usted lee Génesis 22, ahí donde estamos, del 16 al 18, el Señor le vuelve a ratificar las promesas a este hombre y le dice que le bendecirá por cuanto ha decidido obedecerle. Si usted lee esos dos versículos, usted va a entender y va a ver que Dios le halaga la obediencia que él tuvo. Entonces, primera cosa que usted y yo, como jóvenes, y no solamente como jóvenes, sino como hijos de Dios, debemos hacer es obedecer su palabra, cosa que Dios le criticó a los fariseos. A los fariseos les decía, ustedes de labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. O sea, ustedes puro hablan y hablan y hablan, pero a la hora de obedecer no obedecen nada. Y por eso les llamó sepulcros blanqueados. Por fuera aparentan, pero por dentro no hay obediencia de nada. Y eso es lo que debemos empezar a poner en realidad en nuestras vidas. Y lo segundo que el Señor pide o exige es la santidad. Que nosotros obedezcamos, pero que nos mantengamos en santidad. ¿Y santidad qué es? Santidad es apartado del pecado, pero dedicado para Dios. Eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 y 15, que dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Dios quiere que nosotros como jóvenes, como hermanos, seamos santos, que pongamos la mirada en Él. Por eso dice, no os conforméis. Conformar es como rendirse, resignarse, porque sabemos de que hay un ataque. Por eso el Señor en su palabra también dice que el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, hay un ataque constante y por eso dice, no os conforméis, no se resignen a esos deseos de la carne, porque ahí están atacando, pero usted no se debe dejar vencer por eso. No se puede dejar ganar la batalla que usted está llevando y esos deseos no nos pueden vencer. Y desde más o menos los 12 años a los 25, que es más o menos la adolescencia y la juventud, que es la etapa donde la persona o el niño empieza a desarrollarse, donde empieza a ver lo que es la atracción por el sexo opuesto, donde empieza a ver el ataque de parte de los amigos, de parte de todo lo que le rodea, y como es alguien inexperto en la vida, pues empieza a sentirse presionado, y ahí es donde la situación empieza a complicarse, y si a esto le sumamos que a través de las redes sociales empieza a ver también ese ataque a veces que usted sin querer, y el que sabe manejar esto sabe de eso, que usted abre una página y inmediatamente aquí abajo le aparece un enlace pornográfico o algo, porque esos enlaces están hechos por hackers, personas que hackean las páginas para poder atraer a las personas, atarlas para que entren en cosas como la pornografía y todo esto, y que hay ahí en esos escenarios. Entonces, a veces no es que la persona quiera hacerlo, pues de pronto usted quiere descargar un trabajo, quiere, no, que usted tiene que leer ese libro tal y usted no tiene cómo comprarlo, entonces yo voy y lo busco, El Quijote de la Mancha, pum, lo busqué, y yo le doy descargar, y resulta que yo ahí le doy descargar y él me lleva a otra ventana, y en esa otra ventana, ahí es donde ya empiezan a salir todas esas cosas. Usted no está buscando eso, usted está buscando el libro que necesita leer para su tarea, pero resulta que como el enemigo todo lo apareja para poder atacar, entonces empiezan a salir todo eso. Entonces si le sumamos todo eso a la juventud y a la adolescencia en esa etapa, pues ahí es donde empieza el joven a sentir ese ataque, y ahí es donde el Señor le dice, no conforméis a los deseos de la carne. O sea, en ese ataque, en ese momento donde se puede dar uno cuenta si realmente vive en santidad. Porque una persona que está bien con Dios sale ese enlace y yo simplemente le doy cerrar.
porque no es lo que yo estoy buscando, no es lo que yo estoy buscando. Yo estoy buscando un libro que necesito leer y hasta que yo no lo descargue yo no voy a hacer otra cosa. Y entonces lo elimino. Y si veo que eso se vuelve reiterativo, pues yo miro la manera de cómo, ya hay un problema en el computador, yo miro cómo lo arreglo. Pero yo empiezo a buscar la manera de que haya esa santidad en mi vida, de que no entre esos deseos en la carne y me ganen. Por eso la palabra dice, no os conforméis. Ahora, una de las cosas cuando se habla de la santidad, que se complica cuando uno habla con personas afuera y que empiezan a decir, no, pero es que la santidad es por dentro, yo puedo vestir como quiera, vivir como quiera, y resulta que ahí el texto dice, sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y la pregunta es, ¿qué es toda la manera de vivir? ¿En qué debemos ser santos? En toda vuestra manera de vivir, ¿qué abarca? Primera de Tesalonicenses 5:23 nos dice la palabra del Señor, todo vuestro ser, eso es toda vuestra manera de vivir, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. O sea, que cuando dicen toda vuestra manera de vivir, está diciendo sea santo en el espíritu, en el alma, en el cuerpo. O sea, esto abarca mi manera de hablar, esto abarca mi manera de vestir, mi manera de actuar, de pensar. Todo lo que yo hago debe estar en esa santidad que Dios está pidiendo para mi vida. Y un ejemplo que por cierto lo tocamos el día anterior, hace unos días, Daniel capítulo 1 versículo 8, dice que Daniel se propuso no contaminarse, o sea, mantenerse en santidad. Y la palabra nos enseña que para Daniel, en todo ese libro de Daniel, no era fácil hacerlo. Para Daniel era complicado mantenerse en santidad en un lugar donde todo era pecado y fuera de eso, él estaba esclavo y obligado a cumplir las cosas como estaban en ese lugar. Es por eso que ahí Dios le dice, él decide mantenerse en santidad, pero no le era fácil. Y veo yo a un Daniel que se le presentan las dificultades, pero él no se echa hacia atrás. Si usted lee el capítulo 3, que es cuando habla del horno de fuego, donde ellos los echaron, usted ve que dice la palabra, que a él lo quieren obligar a adorar la estatua de Nabucodonosor. Y él como hebreo estaba llamado a adorar al único y al Dios verdadero que es Jehová de los ejércitos. Y él, viendo esta situación, entonces él empieza a pensar si debe agradar a Dios. Y ahí es donde Daniel también se determina, como lo hizo Abraham en la obediencia, a vivir en santidad. Y ahí es cuando Daniel empieza a ver esto y dice, pues yo no me arrodillo, porque a partir del momento que yo me arrodille me contamino, y entonces ya no puedo ser santo delante del Señor. Y ahí es cuando empiezan a presionarlo. Y es lo que yo hablaba ahorita, las presiones que siempre las hay cuando uno quiere adorar o agradar a Dios. Y ahí empiezan a decirle, pues si usted no adora la estatua, pues tiene dos opciones, la adora o se va al horno de fuego. Y ahí está. Y como usted ya no ha querido, pues lo vamos a calentar 7 veces más. O sea, para meterle miedo a Daniel. Para que él dijera, bueno, ¿y ahora yo qué hago? Pero como Daniel sabía que la santidad era importante, porque Dios siempre a través de la Biblia nos enseña de que Él es un Dios santo y que quiere que nosotros estemos apartados en santidad para Él, entonces Daniel le dice a este hombre, le dice, no es necesario que yo dé respuesta a esto, no es necesario. ¿Por qué? Porque yo ya sé que yo debo vivir en santidad para Dios y yo prefiero morir viviendo en santidad y no quedarme viviendo aquí contaminado y lleno de idolatría y de tantas cosas que había en ese lugar. Y ahí el libro de Deuteronomios, capítulo 5, versículos 8 y 9, la palabra del Señor, ahí es donde está la ordenanza, donde dice, no te harás imagen de nada que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo, ni le servirás, ni les honrarás, ni te inclinarás. Y todo eso lo dice que está prohibido. Y por eso Daniel dice, yo prefiero mantenerme en santidad. Y la palabra de Dios dice, Apocalipsis 22, versículo 14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Dios quiere una iglesia sin mancha. Dios quiere una juventud sin mancha. Porque Él quiere que nosotros estemos en esa santidad. Y dice, para que tengáis derecho, para que pueda usted tener derecho de comer del árbol de la vida. En otras palabras, para que pueda entrar al reino de los cielos, que es donde está el árbol de la vida. Y Daniel sabía eso y por eso es que él prefiere morir
antes de desagradar a Dios. Y nosotros debemos empezar a mirar si nosotros estamos agradando a Dios o nos pasa como aquellos que quieren agradar al hombre. Y si la situación nos presiona, debemos hacer lo que hizo Pedro. Pedro llegó y le dijo a aquellos que querían que no predicara el evangelio, le dice, ¿le es lícito mejor agradar a los hombres o agradar a Dios? Le hace la pregunta. Y luego él les dice que él está dispuesto a agradar a Dios, así pasara lo que tuviera que pasar. Y ahí es donde nosotros debemos determinarnos. Hay cosas, es mejor no tener una mala amistad, pero yo vivir en santidad, que tener una amistad que todo el tiempo me esté contaminando, que me esté dañando. Por eso es que la palabra de Dios dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. De pronto usted no lo está haciendo, pero está al lado ahí, poniendo cuidado a lo que no sirve. Por eso es que nosotros debemos también, como jóvenes, mirar quiénes son nuestros amigos, qué es lo que nos impulsa a hacer ellos, si nos permiten vivir en santidad. Porque si yo llevo unos amigos que se la pasan en parranda, así yo esté ahí, no esté tomando, pero yo estoy haciendo partícipe de eso. Es por eso que Dios a las iglesias, en el Apocalipsis, una de las cosas que le dice, usted está haciendo todo bien, pero tengo contra ti que amas o tienes a esas personas que no están haciendo las cosas bien. Estás haciendo partícipe con ellos. Usted de pronto no lo está haciendo, pero contra ti tengo eso, que está usted aceptando las cosas que Dios no quiere que usted viva. También lo tercero que el Señor quiere que nosotros hagamos, obedezcamos o que cumplamos como exigencia es el amor. Porque el amor, la palabra de Dios dice que ese amor, 1 Juan 4, 7 al 8 dice, amémonos unos a otros. El que no ama no ha conocido a Dios. Esa es una exigencia. Ya estamos aquí en la iglesia, Dios nos ha salvado, pero debemos amarnos unos a otros. Debemos tener unidad, estar unánimes y ese amor continuo en nuestra vida. Mire que la iglesia antigua o la iglesia primitiva, como nosotros la conocemos, en el capítulo 2, versículo 44 dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, perseverando unánimes en el templo y con alegría y sencillez en su corazón. Eso es lo que Dios quiere, que empezamos a obedecer, a mantenernos en santidad, pero que haya amor por el hermano que está con nosotros, amor por el amigo que viene, que el amor esté y esa unidad en cada uno de nosotros. Dice en Hechos capítulo 4, versículo 32, y la multitud de los que habían creído eran de un corazón, un alma y tenían en común todas las cosas. Ahí hay una particularidad que dice de un corazón. Eran un solo corazón, no porque todos estuvieran latiendo y recibiendo la sangre del mismo corazón, sino porque había unidad. Un alma porque todos pensaban de la misma manera. Todos estaban dispuestos a agradar a Dios, todos estaban dispuestos a ayudarse, porque una forma como se ve el amor de la persona es que cuando el hermano peca no corre a criticarlo, sino corre a ver cómo lo puede ayudar, corre cómo puede orar por él, decirle hermano, ¿qué pasó? No, ¿qué pasó esto? Pues vamos adelante, podemos seguir agradando a Dios. Eso es amor. Amor no es que pecó y dice ya hijo del diablo ese que pecó que se vaya de acá, no. Necesitamos amarnos los unos a los otros. Todos tenemos alguna debilidad por donde nos están atacando y ahí es cuando nos debemos unir y en lo que usted es fuerte, pues usted me ayuda a mí, yo le ayudo en lo que yo puedo y en lo que yo soy fuerte, con lo que Dios nos ha dado, podemos ir adelante con mi iglesia, avanzando en ese amor que Dios quiere que nosotros tengamos. El amor Dios no lo exige porque sí, Dios exige porque Él nos amó. Romanos 5, 8 dice, Dios muestra su amor con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Una de las cosas que a mí me gustan de las cosas de Dios es que cuando Él exige, Él primero muestra la manera como se debe hacer. Él no exige por exigir. Y Él dice, amémonos, y acá ahora nos dice, Dios mostró su amor que siendo pecadores. En otra parte de la palabra, creo que ahí mismo en Romanos, dice que cualquiera podría morir por un justo, por alguien bueno, pero nadie moriría por alguien pecador o alguien pío, alguien malo. Usted dice, muérase mejor, pero yo no voy a morir por él. Pero Dios nos viene esa condición miserable y dice, yo voy a ir a morir por esa persona que necesita la comunión con Dios. Y por eso Dios exige que nos amemos. Un ejemplo, Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió o ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree
no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, Él entregó lo máximo de Él, que era su Hijo amado Jesucristo. Una muestra de amor grande, que en otras partes de la palabra también nos enseña que Dios no nos perdona si nosotros no perdonamos a nuestros semejantes, al prójimo, a nuestro hermano. ¿Por qué? Porque en Juan, primera de Juan, también habla la palabra de Dios que el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea que si nosotros queremos que Dios se agrade con nuestras vidas, debemos tener el amor hacia Dios. El amor hacia Dios primeramente, pero mostrado hacia las personas que nos rodean, hacia todos los que están con nosotros. Y otra cosa que el Señor pide se llama fidelidad. Ya miramos que Dios quiere que obedezcamos, que vivamos en santidad y que tengamos amor, y ahora que tengamos esa fidelidad. Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice: a pesar de todo, le está hablando a una de las iglesias a las que Dios le envía la palabra allí en Apocalipsis 2, sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de vida. El Señor ahí le dice que pasará dificultades. El versículo, si usted lo lee completo, habla de que pasará dificultades, pero le dice, en medio de todo eso, sea fiel hasta la muerte. Y nosotros, la Biblia dice que nosotros llegaremos al reino de los cielos en medio de diferentes pruebas, en medio de diferentes dificultades. O sea que nosotros también, Dios nos dice, sé fiel hasta la muerte, para que puedas recibir la corona de vida, porque solo los que sean fieles lograrán tener esa corona. Y la palabra del Señor nos habla de un personaje que también mencionamos en el culto anterior, que se llama José. Una persona que fue fiel hasta el final, que pudo mantenerse cumpliéndole las cosas como Dios quería. Y Dios quería grandes cosas para José. En José Dios quería primero dar la oportunidad de algo que Dios ya había prometido, que era formar al pueblo de Israel. Y José era el instrumento para llegar a Egipto, el lugar donde iba a empezar a hacerse realidad esa promesa. Y entonces Dios escoge a José y a través de José empieza a hacer la obra que quería para él, pero José empieza una situación difícil, como lo dice ese versículo. En medio de esas dificultades hay que ser fiel, porque José empieza con los problemas con sus propios hermanos, porque los hermanos no querían aceptar a un José que tuviera una bendición mayor que la que ellos tenían. Y entonces empieza el ataque de los hermanos hacia ese hombre, a tal punto de que ese joven termina siendo vendido por sus propios hermanos, termina en esclavitud en Egipto, por culpa de una fidelidad que él estaba teniendo, porque a veces una cosa que suele pasar es que ser fiel a veces no garantiza que todo le salga bien, que todo se vea bonito, porque José era fiel, pero ya empezó siendo esclavo en Egipto, siéndole fiel al Señor, teniendo unas promesas como los sueños que él tuvo, de que iba a ser alguien importante, pero empezó siendo esclavo en Egipto. Su fidelidad no estaba teniendo en ese momento el resultado porque Dios lo estaba pasando por un proceso para que su fidelidad pudiera permanecer. Dice la palabra de Dios que Dios bendijo a José después de que llega a Egipto y dice, Jehová estaba con José y le hizo prosperar en todo lo que hizo y y este hombre Potifar le puso todo a cargo a él. Y ahí aparentemente ya la fidelidad empezó a tener un resultado, pero como el enemigo, como siempre lo he mencionado, el enemigo ve que hay un proceso, algo de bendición para un joven, para una persona, y él de una vez empieza a mirar cómo empieza a hacer el contraproyecto, a mirar cómo ataca y derrumba los proyectos que Dios tiene con las personas. Y ahí es donde empieza a aparecer la mujer de Potifar. En medio de todo lo que estaba bien, ahora esa mujer empieza a acechar a un joven que estaba hasta ahora desarrollándose, como lo mencioné yo ahora, que empieza a tener esa atracción normal por el sexo opuesto, y que ahí es donde hay que empezar a tener esa bendición de Dios, de uno aprender a sostenerse, a someter esa carne, como lo dijo el apóstol Pablo. Y este joven lo sabía hacer, porque dice que le acechaba varias veces. La Biblia no dice que fue una vez, dice que son varias veces que le acechaba, pero él se mantenía fiel, a tal punto que el enemigo dijo, no, hay que agarrarlo, pero que no tenga nada más que hacer. Y dice la Biblia que esta mujer sacó a todo el mundo, lo dejó solo y cerró la puerta, y ahora sí ya no es si quiere, sino ahora es que le toca. Pero como este hombre es fiel, este hombre dice, pues así sea por la rendija, por cualquier lado, pero yo salgo, porque él dice que huyó del pecado.
y ahí mantuvo la fidelidad con Dios, y cuando nosotros nos empezamos a ser fieles, entonces empezamos a ver hecha realidad en nuestras vidas lo que Dios quiere para nosotros. Y usted empieza a ver que al final José termina siendo el gobernador de Egipto y termina cumpliendo el propósito de Dios, que era formar el pueblo de Israel allí. Eso fue lo que permitió que el pueblo de Israel entrara y se formara en ese lugar. Entonces Dios quiere para nosotros, primero, que obedezcamos. Segundo, que nosotros tengamos esa santidad en nuestra vida, amor y fidelidad. Si nosotros empezamos a hacer eso en nuestra vida, vamos a ver un resultado. Vamos a ver a Dios agradado con nosotros y no vamos a ver eso que le pasó a Saúl, que Dios dice que ya no le sirvió por eso. Nosotros podremos agradar a Dios y ser de bendición, no solamente aquí en la iglesia, sino a esas vidas que están necesitando tanto de la palabra de Dios. Puede ponerse de pie, amado hermano, en esta preciosa noche. Señor y Dios y Padre Celestial, te doy gracias por la bendición y la oportunidad que me diste de predicar tu palabra, de estar en este lugar, Dios mío, con este privilegio que es la exposición de esa palabra de bendición. Dios mío, que podamos poner en práctica esas exigencias que tú tienes para nuestras vidas, que podamos obedecer a tu palabra, mantenernos en santidad en medio de este mundo que está en pecado, Dios mío, que podamos tener ese amor hacia el hermano, Dios de la gloria, que podamos mantener en fidelidad, que nuestra confianza siempre se mantenga en ti y la mirada en el blanco, como dijo el apóstol Pablo, para que podamos llegar hasta el final, para poder, Dios mío, permanecer y poder tener derecho a esa corona de la vida, a comer de ese árbol de la vida, Señor. Gracias por tus bendiciones y tus misericordias. En el nombre poderoso de Jesús, muchas gracias. Dios mío, que al salir de este lugar tú te glorifiques, que al salir de este lugar, Dios mío, tú nos guardes, nos protejas, proteja a nuestros pastores, guárdales, ayúdales, que tu presencia nos acompañe, Señor, y que tu ángel esté alrededor de nuestra vida. En el nombre poderoso de Jesucristo, muchas gracias, Señor. Amén y amén.